Ella comenzó con una formación en filosofía en la Universidad Católica del Perú, antes de ir a Barcelona y hacer una formación ahí en materia de literatura infantil. Ha publicado numerosos libros de cuentos directamente para niños, un libro anterior sobre la Amazonía, pero esta vez uno cuyo libro mismo sorprende, pues se llama Vida y Costumbres de los Animales de la Amazonía. Es un libro hecho por ti, Micaela, junto a una bióloga, Silvia Lazarino, y a un especialista en dibujos, Loreto Salinas. Estamos poco acostumbrados a oír que los animales tienen costumbres. Bueno, lo que nos interesaba mucho cuando al hacer este libro, yo había hecho un libro anterior sobre animales peruanos, ¿Sí? ¿no? Al hacer este libro era contar sobre todo la historia natural de los animales. Es decir, tú vas a ver al animal en la ilustración, entonces no se trata de describirlo, ¿no es cierto?, en el texto, sino contar su vida, digamos, cómo es su vida. En ese sentido es que nos gustó la idea de hablar de la vida y las costumbres, de cómo viven, cómo se desplazan, dónde comen, dónde duermen, qué los asusta, etcétera. Son en total 70 animales en 7 hábitats naturales diferentes, comenzando por el bosque nuboso y terminando por las copas de los árboles. Tú dices que hay árboles que pasan de los 50 metros de alto, que pueden vivir más de 1000 años. Sí. ¿Has visto algún árbol de 1000 años en la selva peruana? Sí, bueno, de hecho cuando ves la selva, ves la mayoría de árboles acabar más o menos a la misma altura y hay unos que sobresalen. Esos son los árboles, estas copas, ¿no es cierto?, pues que van por encima, que son el chihuahuaco, el ceibo, la castaña, por ejemplo. Son árboles que están como por encima de los demás. Son árboles que requieren de muchísima energía para desarrollarse, pero si no los cortamos pueden vivir 1000 años. Otro dato que das tú sobre árboles, quizás te pregunto tanto sobre árboles porque mi apellido Carballo quiere decir roble, ¿no?, en lengua gallega, así es que tengo una sensibilidad particular. Que hay árboles, hay 400.000 millones de árboles en la selva. 400.000 es un dato terrible. Ajá. Y algunos de ellos producen 1000 litros de agua por día. Sí. 1000 litros de agua. Sí, o sea, es decir, la selva amazónica suda, digamos, ¿no? Produce humedad. Esa humedad se eleva, ¿no? Y eso forma lo que se llaman los ríos voladores. Y esos ríos voladores, esa humedad que está, digamos, flotando en el aire, es la que produce lluvias, por ejemplo, en el norte de Argentina, ¿no? Entonces, eso nos pareció muy interesante mostrar de qué manera el Amazonas es un ecosistema que funciona al interior de sí mismo, pero está relacionado también con ecosistemas de otros lugares. Por ejemplo, la arena del Sahara, ¿no? La arena del Sahara es levantada por el viento y atraviesa todo el Atlántico y se deposita en el suelo de la Amazonía y nutre el suelo amazónico. Entonces, parte de los nutrientes del suelo amazónico proviene del desierto del Sahara, por ejemplo. Ahora, entre las cosas sorprendentes junto a esa, que la arena del Sahara, del África, pueda atravesar el Atlántico hasta llegar a la Amazonía. Y el otro dato que me ha impresionado es que el río Amazonas, en un momento dado, hace 60 millones de años. 60 millones de años, circulaba en sentido contrario al de hoy, es decir, hacia el Pacífico, y desembocaba en lo que hoy es el puerto de Guayaquil. Exacto. A mí la verdad es que me voló la cabeza cuando leí eso. O sea, claro, porque estamos hablando de un momento, hace 60 millones de años, cuando no había cordillera de los Andes. Ya solamente pensar en un momento en que no había cordillera de los Andes. Entonces el río fluía en dirección contraria y es el nacimiento de la cordillera lo que termina haciendo que el río cambie de dirección. Y Tú ahora desemboca en el comenzado Atlántico. haciendo un libro de poesía sobre el mar, es decir, lo más alejado posible de la selva. Este libro es un libro poético en cierto sentido, aunque es muy riguroso, aunque es muy cuidadoso con el lenguaje, porque no quieres ni meter miedo con ciertos animales, Ajá. ni tampoco ocultar los riesgos que algunos de ellos pueden significar. Hay tarántulas, hay insectos, hay mamíferos, hay felinos, hay aves, etcétera. Todo tipo de animal. Y uno quiere saber por cuál tienes más simpatía y no acierta. Es muy difícil, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante al escribir este libro fue como tenía que ser absolutamente fiel al dato científico, no podías
poner nada. Un día me pasé 3 días averiguando si el mono aullador realmente podía abrir o no una castaña, porque las castañas son muy duras, y no encontraba la referencia hasta que finalmente encontré un artículo donde decía, por lo menos había evidencia de que un mono aullador había roto una castaña. Entonces, mantener el dato científico muy rigurosamente, pero al mismo tiempo encontrar una forma literaria para el texto. A veces, en algunos casos, como en el caso del Saltamontes payaso, por ejemplo, el texto solo está compuesto de preguntas, porque no se sabe nada. Se sabe que el animal existe, se le ha visto, está registrado que existe, pero no sabemos nada más. No sabemos qué come, cómo duerme, cómo tiene crías. Entonces, también era interesante decir qué se sabe y qué no se sabe. O sea, para que todos sepamos que hay un montón de cosas que todavía falta saber, que están por descubrirse y por investigarse. Ahora, el libro comienza propiamente, a pesar de que hay una referencia inicial a una manta, pero sin un dibujo total, con el gallito de las rocas, que es un animal sumamente apreciado y que existe en los zoológicos de la capital, ¿no? Que es el ave nacional del Sí. Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿Por qué el ave nacional? ¿Quién lo ha declarado? No lo sé, pero sé que está declarada como ave nacional. En este caso, por ejemplo, lo que hicimos, que lo hemos hecho con algunos de los animales, normalmente el gallito de las rocas se representa el macho, que tiene un color más intenso, rojo más intenso. Y en este caso representamos la hembra. ¿Por qué? Porque tenemos mucho menos representaciones de esa otra variedad, digamos, de esa especie. Entonces, en algunos casos hemos buscado representar como un espécimen o un individuo menos icónico, menos conocido como representación, como en el caso del jaguar, que el 10% de los jaguares tiene melanismo, es decir, tiene la piel muy oscura, casi como una pantera, casi negra en algunos casos. Entonces, hemos representado, por ejemplo, un jaguar con melanismo, que es una cosa, no la representación estándar, digamos, la que todos conocemos. Claro. ¿No? El otro animal que es muy popular es el oso de anteojos. El oso de anteojos. Yo pensaba que vivían más bien en los bosques secos de la costa, pero tú narras espacios en los que viven de la selva amazónica. De la selva. Bueno, el hecho de que sean animales amazónicos, algunos son endémicos, ¿no? Pero que quiere decir que solo están en la Amazonía, pero otros están en la Amazonía, pero también se les encuentra en otros hábitats, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, no sabía que había una abeja de orquídea. Sí. Como las orquídeas son flores que me gustan mucho, y he quedado sorprendido de saber que hay un tipo de abeja específica que toma el polen de las orquídeas. Sí. ¿Has probado la miel de esa abeja o no? No. ¿Se puede probar? Me imagino que sí, pero sí, o sea, fue una cosa muy entretenida y muy interesante buscar todas esas pequeñas conexiones, esas pequeñas interacciones, por ejemplo, como el escarabajo de la Victoria amazónica, ¿no? Que ni siquiera tiene nombre, o sea, su vida está tan relacionada a la flor que vive y muere casi dentro de esa flor. Entonces, todas esas... Y hay interacciones a veces entre un animal y otro que las puedes ir descubriendo cuando lees el libro, ¿no? O sea, como el agutí, por ejemplo, que se come las castañas que de pronto se le cayeron a un mono. Y entonces abre la nuez de la castaña, se come unas cuantas y las otras las entierra para cuando vuelva a tener hambre, pero tiene mala memoria. Entonces, cuando le vuelve a dar hambre y regresa, ya no encuentra las que enterró. Entonces, lo que ha hecho es sembrarlas y lo que ha hecho es propiciar que haya nuevas plantas de castaña. Y al mismo tiempo, esas cascaritas vacías que deja, cuando llueve, se llenan de agua. Y luego llega una ranita y se encuentra esas cascaritas como piscinitas llenas de agua y pone sus huevitos ahí. Entonces, pero eso es poético, ¿no? Es lindo. Aunque lo narres con la mayor sobriedad y bajo influencia de tu colega bióloga, realmente es poesía. Es ¿no? muy lindo. Ahora, hay otros animales sumamente apreciados de los ríos, el paiche y el jaguar, también, naturalmente, y la anaconda. Apreciado anaconda, sí. Ahora, me he enterado ahí que la anaconda no mata mordiendo, que no tiene dientes para matar. Explícanos cuál es el riesgo que encontrarse con una anaconda supone. La anaconda mata por constricción, o sea, te abraza o abraza al animal que es su presa y lo aprieta, ¿no es cierto? Y le produce, o sea, lo aprieta tanto que le produce un paro cardíaco, le corta la circulación y le produce un paro. Incluso animales grandes. Incluso animales grandes, puede ser un rosoco, por ejemplo, o sea, animales grandes pueden ser, sí. Luego tú le das importancia al delfín rosado, así llamado delfín rosado, sobre el cual hay también toda una mitología, ¿no? Sí.
cuéntanos una palabra sobre este delfín, si es verdad que han entrado desde el Atlántico y han remontado parte del Amazonas. Son los delfines de agua dulce, con los delfines amazónicos, tienen el mismo antepasado que los delfines de mar, o sea, están emparentados y tienen una peculiaridad. Por ejemplo, los delfines de mar no pueden voltear el cuello, sus vértebras del cuello están fusionadas, pero en la Amazonía, cuando llueve, la selva se inunda, se llena de agua, los árboles y la vegetación queda en agua, entonces los delfines terminan nadando entre los árboles. Entonces, los delfines de río sí tienen las vértebras movibles porque necesitan maniobrar muchísimo entre la vegetación sumergida, por ejemplo. Ahora, algo fascinante es el capítulo sobre lo que pasa en las copas de los árboles, a veces encima de los 50 metros de alto. Y ahí comienza hablando de guacamayo azul y amarillo. Uh-huh. ¿Es fácil verlos? Porque si vuelan tan alto. En la selva, más fácil que ver a los animales muchas veces es escucharlos. Porque tú sabes que la vegetación es muy tupida. Entonces, con mucha frecuencia, tú escuchas más a los animales que los ves. En el caso de los guacamayos, sí, cuando de pronto, por ejemplo, pasa un grupo de monos haciendo escándalo y los guacamayos espantados salen volando, es más fácil verlos, ¿no? Pero muchas veces, si tú estás en un lugar donde no tengas una perspectiva muy abierta, probablemente vas a escuchar mucho más animales de los que vas a ver. Y también hay un cóndor de la selva. Hay un cóndor de la selva. Explícanos si tiene parentesco con el gallinazo de la costa. No sé si tiene, bueno, son de la misma familia, ¿no? Pero sí, hay un cóndor de la selva que está acá, página 102. A mí también, yo tampoco sabía que había un cóndor de la selva, me pareció fascinante que lo hubiera, y cumplen una función importantísima, que es comerse los cadáveres, es decir, los cadáveres expuestos, claro. Bueno, no podemos sino desear que ganes el premio Astrid Lindgren, eso habrá que saberlo el mes de abril próximo, durante la Feria del Libro de Bolonia en Italia. Es un premio creado por el gobierno sueco, de la misma manera que los premios Nobel, pero esto se refiere a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Sí. Y lleva el nombre de una gran escritora sueca, fallecida hace unos años, y que creó un personaje femenino memorable, una chica pelirroja y un poquito rebelde, ¿no? Sí. Pipi calzas largas, lo ponen en español, o medias largas. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos soñar.